coordinación que manejo yo, un grupo de padres, de alumnos del sexto grado de la Escuela de María Auxiliadora, toman la iniciativa de dar una continuidad a María Auxiliadora en una escuela secundaria. Y se forma una comisión que trabaja y empieza a hacer las gestiones ante el Obispado y ante Paraná para la aprobación, porque indudablemente iba a ser una escuela dependiente del Obispado, de gestión privada. En ese momento el presidente de la comisión era Guillermo Lynch y había un grupo de padres que después tuvieron una continuidad en la comisión. Posteriormente quedó a cargo, como presidiendo la comisión, Alejandro Frigerio. Hubo muchos trámites, muchos contactos con el Obispado para lograr la aprobación por parte del Obispado para dar la autorización para crear la escuela, ¿no? Y también muchísimos trámites ante la Dirección de Gestión Privada, también para lograr no solo la aprobación pedagógica, sino la aprobación económica, que fue uno de los problemas graves que se tuvieron. Se llamó a un concurso abierto donde había que presentar los proyectos, los antecedentes y proyectos que se tuvieran. Yo no sé al final cuántas personas, cuántos profesores se presentaron, en el caso que una vez me llamaron para una entrevista y no sé cómo surgió el tema, ahí me enteré que la idea de la orientación era comunicación social, o sea que era algo que tenía ya armado, tenía pensado la comisión de padres. Lo tomé como un desafío ver cómo era e indudablemente empecé a interiorizarme qué era comunicación social. Y ya habían avanzado un poco la gente de la comisión y había una resolución de nivel nacional en la cual estaban incluidas las asignaturas, las disciplinas, los objetivos de las escuelas de comunicación social y fue con esa orientación, con esos planes de estudio que arrancamos. Empezamos a averiguar en una de las idas y venidas, empezamos a enterarnos de que había una escuela también nueva, con las características muy particulares y fuimos a la escuela Borges, fui yo y me tuve en entrevista con la directora. Y yo les pedí a ver si no nos podían dar los planes de estudios para traerlos, los programas, para traerlos y hablar con los profesores acá y analizarlo, porque a mí me gustaba un poco más, era más a lo que en ese momento nos gustaba. Dicho sea de paso, no nos autorizaron, porque eran propiedad intelectual de los profesores. El caso es que terminamos yendo a Paraná y en Paraná los pedí a esos que estaban y me los dieron. Entonces los traje y estuvimos discutiendo y nos gustó mucho más esa orientación, ese plan de estudios que tenía la Escuela Borges en ese momento y a partir de ahí empezamos a trabajar con ese plan de estudios. Indudablemente para los medios estaba bien visto, incluso creo que es pertinente decir que Frigerio o la comisión tiene una idea de hacer una emisora, una FM, para que salga al aire desde la escuela. O sea que se fueron dando una serie de cosas. Contamos con el apoyo de los medios de Chajarí, pero creo que fue la novedad, salir un poco lo que hizo que se acercara a la gente la novedad de una orientación nueva y distinta. Yo creo que es necesario aclarar que no la teníamos toda clara. O sea, fuimos avanzando sobre la experiencia y fuimos modificando cosas. En ese aspecto creo que el equipo de docentes hizo un aporte más que valioso, en el sentido de que realizaron un aporte desinteresadamente, o sea que se pusieron la camiseta de lo que en ese momento todavía no era Lima, era el Instituto María Auxiliadora, y entonces se trabajó más allá de la famosa anécdota conocida por todo el mundo que no cobraron hasta octubre, solamente cobrábamos el rector y la secretaria, o el secretario. Yo me imaginaba una escuela que pudiera tener sus espacios específicamente de acuerdo con la orientación y que se realimentara y que tuviera una visión de la realidad contactándose con realidades de afuera, como era traer a gente reconocida y o no tanto, pero que se desempeñara en tareas de comunicación, ya sean radiales, televisivas, artísticas, lo que sea,
y sentarlo a los alumnos y charlar mano a mano con ellos. Esa fue una de las ideas. La otra de las ideas, en lo que se refiere a la parte de relación o de disciplinaria, por decirlo de alguna manera, era tratar de hacer una escuela abierta y democrática. Esto no se dio inmediatamente. Yo tenía que empezar por cambiar mi cabeza. Yo venía de una formación de educación física y de formación bastante estructurada por mi edad y por lo que estaba en vigencia. Y así de a poco, pero de a poco se fueron logrando, creo que ese tipo de cosas, y se logró conformar el consejo de profesores, el consejo de alumnos, el consejo consultivo, y que había libertades como para opinar. Y eso era bueno, era algo aspirable, que creo que se siguió manteniendo, y eso me llena de alegría porque creo que es lo que no es muy común. Lo que se buscó también es tratar de hacer una escuela abierta, en el sentido de que si había alguien que no podía pagar la cuota, y podíamos darle el lugar que hiciera, que se acercara a la escuela y se le daba lugar. Y yo creo, a mí me parece que hubo una inserción en la comunidad. Incluso, te digo, hubo chicos, que vos los conociste seguramente, que iban al colegio marista y iban a los talleres en el IMA. Yo creo que mucho tuvo que ver también el padre Galay en la consecución de las cosas, y en el reconocimiento y en el respaldo ante el obispado. Dio su visto bueno. Es más, y esto es una cuestión que me enteré mucho después, cuando fui elegido yo, y antes que me comunicaran a mí la elección, consultaron con él, y él dijo de que estaba bien, que yo no era un católico practicante, pero me había casado ahí, y me había casado él, y él había bautizado a mis hijos, así que él no tenía ningún inconveniente. Las primeras jornadas, yo lo cuento esto, ya lo he hablado otras veces, pero fue cuando Mauro Oliver vino a dar una charla para Chajarí, para presentar a Chajarí como un producto turístico. Yo fui a la charla y fuimos con los alumnos del primer año, y de la primera promoción, por supuesto. Y estuvimos, cuando terminó la charla, yo me puse a hablar con él, le expliqué más o menos la idea que yo tenía, y le entusiasmó la idea, y empezamos a trabajar sobre eso. Y bueno, en la primera jornada, a la primera jornada estuvieron Luis Garibotti, que era periodista de Buenos Aires, creo, de una FM. Estuvo el director de la Escuela de Periodismo de Buenos Aires, que me acuerdo que fuimos con Frigerio a hablar con él, nos entrevistamos en un café con él, cosas que eran muy raras para mí. Y aparte sin elementos. Yo decía, ¿qué pensará este tipo? Pero bueno, y vinieron. Y fue el primer paso que gustó, que fue interesante, y fuimos creciendo y fuimos ampliando. Es más, había veces después salían a otro lado, a otros lugares, o ya egresados, y contaban con orgullo a dónde iban, que en Chajarí se hacían jornadas de comunicación social, y venía Nelson Castro, qué sé yo, un montón de gente, Chango Espaciú, que no sé por nombrar, gente de peso, y lo contaban con orgullo, y la gente se sorprendía. Cuando vino Farinello, por ejemplo, hubo mucha gente. Farinello estaba en ese momento, antes de ingresar a empezar en la política, estaba a cargo de los comedores y se prestó para venir, como toda la gente que vino. Y estuvo un rato, dio una charla. Me acuerdo que llovía muchísimo, por eso no fue tanta gente, pero los alumnos estaban todos. Y estuvo un rato en Chajarí. No sé si lo cuento, pero fuimos a almorzar, que era clásico ir a almorzar a un restaurante de Chajarí para atenderlo. Él tenía que volverse a la tarde al aeropuerto de Concordia, porque tenía que volver a Buenos Aires porque tenía un casamiento, un bautismo y un casamiento. Y bueno, lo almorzamos y le digo, padre, vamos a ir, Luis le decía, vamos a ir a casa, si se tira un rato. Sí, dijo, o quiere hacer algo.
¿sabe lo que me gustaría hacer? No, le digo, dígame, cortarme el pelo. Salimos y estaba abierta la peluquería de Marcos, frente a la plaza. Bueno, fuimos entonces, era la siesta, no sé qué hora era. Cuando entró Farinello y entré yo, Marcos abría los ojos así de grande, no entendía nada, yo tampoco. Juan Pablo Bargi, una de las jornadas sobre deporte, lo escuchaba hablando por teléfono con su novia y decía en el celular, estoy en Chacarí, ¿y dónde es? En la provincia de Entre Ríos, y se reía. Y dio una charla en el Club Santa Rosa. Y así como dio la charla, se embarcó después y se fue. Y de eso ya te digo, ya les digo, siempre fue así este tipo de esas características. Después fueron cambiando el perfil de las jornadas para bien. Como alguna vez dijimos, ya ese formato ya no daba. Era como que estaba agotado, entonces habría que empezar a trabajar de otra manera y creo que fue una muy acertada elección que permitió dar otra participación de alumnos, otra participación de la población y otros medios. Y tiene que ser así porque si no, la escuela, yo creo que a lo mejor tengo una visión contaminada, que si me perdonan, pretendía una escuela flexible y de mirada amplia. Por ahí fui criticado por incorporar profesionales en vez de docente en algunas materias. Yo entendía y sigo entendiendo de que el docente está preparado pedagógicamente y conoce mucho más tal vez que un profesional, pero el profesional tiene contacto con la realidad que el docente no siempre la tiene. Y eso sirvió para enriquecer mucho, me parece.